Y estamos en contacto, nos estamos reencontrando con Daniel Olesker. Muy buenos días, Daniel, ¿cómo te encontramos? Hola. Daniel. No tenemos a Daniel. Hola, A ver, ¿me escucha? Ahora sí. ¿Sí? Sí. ¿Tenés alguna emisora allí? Se está escuchando porque acopla. No. ¿No? Bueno, entonces es un problema de por acá. Voy a tratar de hablar poco y escucharte mucho. ¿Ahora me escuchas bien? Sí, perfecto. Bueno, el 30 de junio, como corresponde, además de las elecciones internas, fue la entrega de la rendición de cuentas del gobierno para el año 2023. Y entonces, todavía estamos en un análisis primario porque los ministerios no han pasado, ha pasado solo el equipo económico, pero me gustaría hacer 3 reflexiones sobre esto. La primera, la que hacemos siempre, la que importa en una rendición, es el gasto social. ¿Qué es el gasto social? Bueno, es el gasto de aquellos ministerios que tienen que ver con las políticas públicas sociales. Educación, vivienda, salud, INAU e INISA. Y en este caso quiero agregar, y MIDES, ¿no? Entonces, lo primero es educación, que ha estado muy en discusión este punto. Bueno, si miramos el gasto público en educación, es un poco gracioso, por no decirlo trágico, ¿no? Pero hemos llegado, gracioso porque pasa lo mismo que en los salarios, ¿no? Y voy a repetir algo que digo siempre, y capaz que la gente dice, otra vez con la 1, pero el gasto en educación se llegó en el 2023 al 100% de lo que se había gastado en 2019. Es decir, 4 años después, luego de haber caído el gasto en el 20, caído en el 21 y caído en el 22, en 2023 se llegó al gasto. O sea que 4 años después, con un PBI más alto y con una economía que está creciendo desde el 21, esto yo lo repito insistentemente, pero no podemos dejar, porque si no caeríamos en la trampa de pensar efecto pandemia. Bueno, sí, el efecto pandemia fue el 20, pero la economía creció en el 21 y el 22. Entonces, lo primero es que el gasto de ANEP y UDELAR recién hoy, en el 2023, recupera el gasto que tenía en 2019. Para que los oyentes lo recuerden, el gasto de ANEP y UDELAR en los 15 años de gobierno del Frente se multiplicó por 2,5 veces. No es que no cayó, creció 2,5 veces. Entonces, como toda U, tiene una panza, y en el medio se perdió plata. ¿Cuánta plata perdió la educación en el correr de los 4 años de este gobierno? Bueno, la ANEP, $224 millones. La UDELAR, 71. O sea, que entre los dos estamos hablando de $300 millones que se dejaron de percibir en estos 4 años, solo si la situación hubiera sido de no perder presupuesto. Ni hablemos de ganar, solo de no perder. Así que el capítulo de educación es un capítulo de ese estilo. Y eso hace que ANEP y UDELAR, que en el 2019 gastaban el 4,15 del PBI, hoy estén un poquito más abajo. O sea, también incluso en gasto sobre el Producto Bruto Interno. Primer capítulo, entonces, educación. Vivienda es otro sector muy castigado. En el caso de la vivienda, ahí hay que hacer algunos ajustes, porque en el 2019 el Ministerio de Vivienda todavía tenía ambiente, o sea, entonces hay que sacar ambiente para... Claro. Bueno, hechos esos ajustes, estamos 10 puntos abajo por encima del presupuesto de 2019. Bueno, cuando venga el Ministerio nos enteraremos si es que ha habido algún gasto extra presupuestal a través del fideicomiso, que no aparece obviamente en el presupuesto, y quizás la caída sea menor, pero en todo caso vivienda
tiene un presupuesto que es el 90% del que tenía en 2019. Estos ni siquiera empataron. Y esto significó, en términos de pérdida en la panza de la U, esto más una J que una L que una U, 97.9, o sea, 100 millones de dólares que perdieron, como los 300 de la educación. Uh-huh. El INAU, otro organismo que actúa en políticas sociales, también está hoy por encima del gasto del 2019, pero con pérdida en el medio. El MIDES es el que ha crecido presupuestalmente, esto ya lo hemos hablado, Álvaro, varias veces, sí. Lo que obviamente nosotros cuestionamos y dedicaremos luego a lo cualitativo una de nuestras columnas, es la manera de gastar, ¿no? O sea, se han cerrado programas, se ha cerrado el SOCAT, se han cerrado Jóvenes en Red, se han cerrado o relativizado los programas de familia, y prácticamente lo único que ha hecho el MIDES es gastar plata en transferencias monetarias, algo que tanto nos criticaban a nosotros por aquello del pescado y la pesca, y hoy es lo único que hace. Entonces, el primer capítulo es el gasto social. El gasto social está recién en 2023 recuperando los niveles de 2019, con un producto que ha crecido casi 3% en esos 4 años, y con una pérdida en el medio que ha sido como de 100 millones en el caso vivienda, y sobre todo la que me interesa destacar más, 300 millones en el caso de la ANEP y la UDELAR. El segundo capítulo que quería analizar tiene que ver con la información económica, digamos, que nos da la rendición, digamos, ¿no? Y sobre todo por esta idea de qué fue lo que nos propusieron cuando empezó este gobierno. Hay que ir a la rendición de cuentas, al presupuesto quinquenal. Y el presupuesto quinquenal decía que la economía iba a crecer 12%. Ya incluía en esta proyección la caída de la pandemia. O sea, no, esta diferencia que voy a comentar ahora no tiene que ver con la pandemia, ¿no? Ya la incluía. Bueno, eso no se les dio así. Después pasaron a 8%, y ahora la última proyección es 6%, porque llevan 3, como dije al principio, y 3 más dice que van a crecer en 2024. O sea, a esta altura todas las proyecciones están bajo discusión, digamos, ¿no? Porque nunca no han invocado una proyección. Pero supongamos que el 3% es así, van a crecer un 6%, o sea, la mitad de lo que habían proyectado crecer. Y por lo tanto, también la rendición expresa el enlentecimiento, ¿no?, del proceso económico, que, como he repetido aquí muchas veces, fue muy importante en el 21 y en el 22, se enlenteció notoriamente en el 23, y no hay indicios grandes de que se esté moviendo a niveles muy buenos en 2024. O sea, segundo capítulo, la rendición de cuentas nos expresa un error importante en las proyecciones económicas y un resultado final en términos de crecimiento que no va a superar el 6% en el quinquenio, y si le quitamos la pandemia será alrededor de 13-14%, o sea, un bajo crecimiento económico y más bajo que el que ellos habían proyectado. Claro, esto además se da en un contexto de caída del salario, ¿no?, de un empleo que crece pero con mucha precariedad, como hemos hablado y también hablaremos en otra columna, ¿no?, y un gasto social que recién ahora recupera los niveles de 2023, de 2019. Y por último quiero meterme un poquito en 3 gastos que no son sociales, pero que importan bastante en la institucionalidad del país. O 2 porque si no, no me va a dar el tiempo. Ministerio del Interior y Poder Judicial. Son importantes, son dos incisos
que durante los 15, vuelvo a repetir, ¿no? Durante los 15 años de gobierno al frente habían crecido mucho. Bueno, miren los datos ahora. El Poder Judicial está hoy, se desmoronó el presupuesto. Sí, no importa. En el 87% de lo que había gastado en 2019, es decir, 13 puntos por debajo. El Ministerio del Interior no tuvo nada, cayó durante los 5 años, y tuvo un presupuesto a la baja permanentemente. Y eso implica, digamos, bueno, eso lo vivimos los ciudadanos, se vive en los juzgados de violencia doméstica, se vive en todos los juzgados, digamos, ¿no? Esto es un golpe muy grande a la justicia en términos presupuestales. Y el Ministerio del Interior sí tuvo una caída muy importante en los primeros años y recupera el nivel salarial en el 2023, luego de una gran caída, a pesar de que el presupuesto quinquenal era el ministerio que más aumento se preveía. Se hablaba de muchas cárceles que se iban a hacer, se hablaba de aumentos de salarios policiales relevantes y y sin embargo recién en 2023 puede recuperar lo que tenía. Entonces, cuando uno mira eso, dice, bueno, ¿cuál fue la lógica? Vayamos a la lógica política del presupuesto quinquenal. La lógica política fue ajustar al inicio, y cuando hablo del inicio no me refiero al 2020, lo vuelvo a repetir para que nuestros oyentes, ya lo dije muchas veces, pero lo tengan claro, el ajuste inicial es 20, 21 y 22, o sea, 3 años de ajuste. El último, más leve, para empezar a recuperar en 2023 y ponerse de cara a un 2024 con aumentos presupuestales que tienen que ver con el año electoral, lo que se denomina comúnmente, y pasa siempre en los gobiernos del Partido Nacional y del Partido Colorado, el carnaval electoral, digamos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esa es la lógica de esta rendición. Ajuste en el gasto inicial y luego recuperación, ¿no? Y hacer una transferencia muy importante desde los gastos sociales, desde el Ministerio del Interior, desde el Poder Judicial, es decir, de los gastos institucionales, ¿no? Con además, incumplimiento de las proyecciones que habían desarrollado. Por último, para terminar, sí. Esto merece un análisis específico, lo haré en una columna específica. Desde el punto de vista financiero, que es el otro componente que tiene, hay un aumento importante, un aumento de la deuda pública, que pasa de ser del 60 al 72% del endeudamiento, del PBI, sin cambios importantes en los impactos de la deuda, ¿no? O sea, los intereses de la deuda, que es lo que el presupuesto fija, crecen respecto al 22, pero todavía son más bajos, es casi 2,70 del PBI se paga interés de la deuda, y era 2,90 en el 2019. O sea, hay un incremento de la deuda, pero parece razonable con el nivel de exigencia que la economía tenía, y el perfil de la deuda, lo que se llama el impacto de la deuda, no empeoró. Sí incumplieron 2 de los componentes de la regla fiscal. Y ahí la pregunta, con esto cierro, no es si incumplieron o no incumplieron la regla fiscal. Yo lo he dicho acá, casi recuerdo haber hablado de esto cuando empezó la regla fiscal. La regla fiscal era un corset que el gobierno se ponía para reducir el gasto, para reducir el gasto social, para tener un argumento para hacer el ajuste. Ahora que la regla fiscal no se cumple, la pregunta principal no es si se cumplió o no se cumplió, es para qué no se cumplió, en qué se gastó para que no se cumpliera. Y ahí, cuando vemos eso, vemos que no es para hacer un shock de políticas sociales o para hacer... No, es un incremento generalizado de carnaval electoral que impacta sobre la regla fiscal, pero la verdad que la regla fiscal la incumplieron ahora, pero la cumplieron por demás,
tú recuerdas que yo he hablado de esto, la cumplieron por demás, la cumplieron en los momentos que la ciudadanía, que las políticas sociales, que ANEP, que UDELAR, que Vivienda necesitaban dinero y no se lo dieron sobrecumpliendo la regla fiscal. O sea, que no la cumplan, en definitiva, la discusión es para qué la incumplieron, y lo que muestran los datos es que este es un presupuesto muy flojo en materia de participación del Estado en la vida de los ciudadanos en políticas sociales. Podríamos decir entonces que hubo más anuncios que concreciones. Sí, empezando por el anuncio de que iban a hacer el ajuste sin tocar los salarios ni el gasto social, ¿no? Ese es el primer anuncio incumplido, y después estuvieron llenos de anuncios incumplidos, en crecimiento, en política fiscal, en endeudamiento, y también en para mí el central, y es que iban a hacer un ajuste fiscal sin tocar el gasto social y los salarios, y lo que hicieron, como era lógico hacer, era lógico pensando en lo que ha sido la experiencia de los gobiernos del Partido Nacional y del Partido Colorado, para atrás, y yo preveo que así sea en el futuro si alguna vez vuelven a gobernar, es que el ajuste fiscal es salarios, es educación, es salud, es vivienda, es INAU. Y en este caso le agregaron fuertemente, pero muy fuertemente, Poder Judicial. Daniel Olesker, muchísimas gracias. Nos reencontramos en 15 días, seguimos conversando estos temas. Seguimos conversando y hurgando en esta rendición de cuentas. Un gran abrazo.